Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Suscríbete a este canal, déjame un comentario, dime desde dónde me escuchas, comparte si crees que lo que yo vengo a hablar aquí tiene algún valor, por mínimo que sea, alguna aportación a tu vida personal. Hoy quiero hablar de mi tema favorito, que es la hermenéutica, que significa interpretar. Pero quiero ir un poco más allá y quiero pensar en la hermenéutica en términos más existenciales, es decir, en términos vitales, incorporando esta reflexión a mi vida personal, al devenir de mi existencia. Como ustedes saben, la hermenéutica supone interpretación de textos, ¿verdad? En un sentido estricto, minimalista, diríamos que el texto es un texto escrito. Esa es la respuesta que me dan casi todos mis alumnos. En un modo extenso, digamos, amplio, una definición amplia, sería cualquier vehículo que disemine dos cosas, una intencionalidad y un significado. La hermenéutica, pues, es el arte de interpretar significados. Y para hacerlo se precisa contar con una disposición de aprendizaje, de reconocimiento y con un cúmulo de experiencias previas, lo que llamamos un saber canónico. Por ejemplo, si tú quieres interpretar un texto como la hoja de una novela de Gabriel García Márquez, una página, lo primero que necesitas es saber español. Si lo que tienes en tus manos es una versión española, ¿no? Porque si no sabes esa lengua, entonces no vas a poder interpretar correctamente. ¿Me explico? Si no tienes un sistema de referentes compartidos, entonces la intencionalidad se va a escapar siempre. Y esto va a dar va a dar paso a la confusión o al malentendido. En el campo de la vida, nosotros interpretamos no solamente, como he dicho, libros de texto, sino vehículos significativos, acciones significativas, performance, ¿verdad? Imágenes o iconos. Hay una variedad de textos que van desde los muy elementales, que no precisan prácticamente interpretación, a los más abstrusos o complejos. Entonces, una pregunta que los hermeneutas se han hecho siempre es: ¿podemos considerar la vida, tu vida, mi vida, como un texto susceptible de interpretación? Y yo creo que sí. Yo creo que además es importante. Mi proyecto intelectual personal, que es muy humilde, tengo que reconocerlo, supone o implica o quiere indagar en la autorreflexión como proceso hermenéutico. Desde la perspectiva analógica de la hermenéutica, que es la que yo he estudiado, cada interpretación supone un puente entre lo conocido y lo desconocido. Es decir, transitamos desde un saber que damos por sentado a uno nuevo, a uno que no conocíamos. Permítanme un segundo. Porque el interpretar supone revelación, supone caminar, supone avanzar. El acto interpretativo sería como la luz, el cono de luz de una linterna. Yo lo voy arrojando hacia adelante y voy avanzando, ¿no? Voy abriéndome paso, camino a machete en una selva intrincada donde nada resulta claro. Bueno, he dicho que es la hermenéutica analógica, la línea de reflexión hermenéutica que a mí me interesa. Otro cuerpo de conocimiento y de experiencia que a mí me interesa muchísimo viene de la psicoterapia y es la logoterapia. Entonces yo pensando
sobre cómo conectar la logoterapia con la hermenéutica analógica, me di cuenta de una cosa, y es que la logoterapia, que como ustedes saben muy bien es una terapia centrada en la búsqueda del sentido, complementa perfectamente la hermenéutica al dar propósito a nuestras vivencias. Es decir, yo puedo hacer una analogía, nunca mejor dicho, entre el significado, ¿sí? Y el sentido. Si en términos susurianos, ¿no?, el significado sería la contraparte del significante, el sentido sería la contraparte o el reverso de la propia existencia humana. Es esta analogía, claramente una analogía, la que me ha ayudado a maridar, a reunir estas dos formas de pensamiento. Salir de la zona de confort, que es una expresión bastante común en el campo de la psicología pop o la literatura empresarial. Salir de la zona de confort implica, pues, quiero que recuerdes la imagen de la linterna. Implica reinterpretar nuestras propias limitaciones o líneas de sombra, ¿sí?, como oportunidades de crecimiento. Mis ojos llegan a ver hasta cierto punto. A partir de aquí comienza la oscuridad, es decir, a partir de aquí comienza el no saber. Mi deber intelectual es empujar esa línea de sombra o línea de desconocimiento para ir ensanchando o ampliando esa zona de confort. De lo desconocido se pasa a lo conocido, y eso nuevo conocido después se convierte en nuestro hogar. Después es digamos, ya algo que nos es familiar. Tanto la logoterapia como la hermenéutica analógica nos enseñan a ver en todo un potencial de sentido. Yo hago esta analogía. En la hermenéutica, lo que se conoce se nutre de lo que no se conoce. Y lo que no se conoce o lo que no puedo interpretar me supone un reto, un malestar, un desasosiego, ¿sí? En el campo existencial, digamos que es el sufrimiento de lo cotidiano, de lo inexplicable incluso, donde yo puedo encontrar un potencial de sentido. Espero no estar enrollando mucho el asunto, ¿no? Si yo tengo un texto que es un texto difícil, un texto de algún filósofo posmoderno, por ejemplo, de esos que tuve que leer alguna vez y que me costaban tantos dolores de cabeza, ¿sí? Si yo tengo uno de estos textos enfrente, pues aquello me va a suponer un reto mayúsculo. Pero yo sé, no puedo no saberlo, que ahí hay sentido, que ahí hay información, que ese significante rebuscado entraña su perla, ¿no?, su pepita de oro, y que es mi tarea estar cribando poco a poco, para ir encontrando ese polvillo de oro que es el significado. En la vida, el sufrimiento cotidiano, desde la cosa más simple, como puede ser, por ejemplo, el envejecer, ¿verdad? Para algunas personas el proceso de envejecimiento es un proceso difícil que implica sufrimiento. Es irremediable, no tiene ningún sentido desde mi perspectiva, ¿no?, luchar contra él. Pero hay gente que se empeña en semejante tontería. Bueno, este sufrimiento supone una fuente de sentido, digamos, desde los valores de la propia experiencia o de la resistencia, según la logoterapia. Sigamos con la reflexión. Cuestionar nuestras suposiciones y abrazar la incertidumbre nos abre a nuevas perspectivas. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Frente a lo desconocido, frente a lo que no sabemos, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos frente a un texto que se nos presenta oscuro? Un texto que no nos está revelando su sentido más íntimo. Pues lanzamos hipótesis. Decimos, yo creo que, supongo que, me recuerda a nuestra
mente analógicamente va a establecer vínculos que permitan una interpretación. Una interpretación que, como todas las interpretaciones, ha de ser una interpretación pasajera, momentánea, del aquí y del hoy. En la vida, que duda cabe, pues estamos rodeados de circunstancias que desconocemos y conforme vamos avanzando, pues nos vamos enfrentando a muros, a abismos donde no hay puentes, a absurdidades, a paradojas, ¿ya? Y toda esta incertidumbre está ahí y no podemos hacer nada para cambiarla. Pero cuando yo abrazo esa incertidumbre, cuando yo acepto de verdad desde la conciencia existencial la presencia de esa incertidumbre como parte natural de la vida humana, entonces yo estoy abriendo las puertas a nuevas perspectivas. Es decir, no solo se trata de resistir, no solo se trata de vivir, se trata también de crear. Entonces yo empiezo a crear, empiezo a lanzar señales, a decir voy por aquí, voy por allá, qué pasaría si hago esto, qué pasaría si hago esto otro. Aquí hay una cosa muy interesante, muchachos, y esto es tener esta conciencia interpretativa de mi propia existencia hace que yo dinamice mi experiencia. No me atasco, no me quedo paralizado, sino que confiando en la naturaleza misma, desde un saber intelectual. Aquí no estoy hablando de reflexiones místicas, no, desde un saber puramente intelectual, yo sé que ese sentido aparecerá en la medida en la que yo me mueva. La escucha activa y el pensamiento crítico son herramientas esenciales para interpretar con profundidad y con responsabilidad. La escucha activa y el pensamiento crítico, qué conceptos tan interesantes. Por escucha activa yo tendría que decir, creo, atención, ¿no? Cuando escucho estoy poniendo atención, pero también cuando veo, cuando involucro los sentidos, es decir, no solamente una perspectiva intelectual, sino una perspectiva sensual de la vida. Aunado esto con el pensamiento crítico, esto hace que mi capacidad de indagación en los textos oscuros o en las experiencias oscuras sea de mayor calado y sobre todo esto sea mucho más humano. Replantear los desafíos nos ayuda a descubrir en ellos un propósito transformador. Lo que vivo me está transformando siempre, pero cuando soy consciente de ese proceso de transformación, esta transformación ocurre de manera consciente y me convierto en agente, en el primer hermeneuta de mí mismo, en un lector de mis actos. Me vuelve autoconsciente y me vuelve humilde, sobre todo porque entenderé que no tengo todas las respuestas, que mi vida es apenas una mota de polvo perdida en la nada y que mis herramientas para atacar la realidad son siempre muy escasas, muy limitadas. Pero ¿qué quieres que haga, muchacho? No tengo más, ni tú tampoco, no tenemos más. Así que tomar conciencia de estas profundas limitaciones hace que nuestra interpretación de nosotros mismos y del mundo que nos rodea y de los textos en general sea, y quiero que te quedes con esta palabra, una interpretación realista. Realista. Abracemos la realidad. Esa es mi cruzada. La logoterapia, de la que he hablado antes, subraya la importancia de perseguir valores significativos para vivir plenamente. Valores significativos son valores de trascendencia. Valores... A ver, vamos a cambiar la palabra. Implica movernos dentro de un etos de responsabilidad, dentro de un proceder responsable, de una ética responsable que vamos a aterrizar a la vida diaria de lo concreto gracias a acciones virtuosas específicas. ¿Ya?
Vivir plenamente para la logoterapia supone vivir responsablemente, vivir con libertad y con responsabilidad. Y el hermeneuta ha de ser libre para interpretar, pero también ha de ser un sujeto responsable. Perdonen ustedes. No se puede interpretar caprichosamente porque la interpretación tiene límites, posee límites determinados por la propia naturaleza del texto. Entonces, el texto, cualquier texto, contiene su interpretación o su haz de interpretaciones, ¿no? Es decir, hay un grupo de interpretaciones posibles, analogables entre sí, que van a permitir que yo haga ese acto interpretativo o yo culmine ese acto interpretativo. En la vida sucede igual. En la vida sucede igual. No soy Superman, ¿verdad? Entonces no puedo actuar como si fuera absoluta y radicalmente libre, porque entonces estaría abonando los campos de la locura, y eso es precisamente lo que estamos contemplando hoy en día. Observo con preocupación que hay muchas personas que tienen una aspiración maximalista de la libertad que se basa básicamente en eslóganes, en lemas, pues, en lemas que se repiten, que se diseminan a través de las redes sociales y que terminan incluso por decidir las elecciones en algunos países, ¿no? Entonces estos personajes pintorescos, demagógicos, populistas, que alimentan los hornos de estas creencias, que es lo que son, vehementes y totalmente desaforadas, pues van a obtener muchísima atención, mucha popularidad, y por lo tanto van a ganar las elecciones. ¿Cómo? Bueno, promoviendo la irresponsabilidad, el pensamiento irrealista e irresponsable. Se ha perdido, en este caso, el referente lógico y justificable. Es, para hacer una analogía, como si yo abordara un texto X, no sé, el Quijote, por ejemplo, y me saliera de las gónadas decir que es un texto que aborda el tema, qué sé yo, de la vida extraterrestre, ¿no? Eso no es justificable en modo alguno porque no hay indicios presentes en el texto. El texto está delimitando las posibilidades de mi interpretación, pues la vida humana delimita también nuestras capacidades, no solo de interpretación de nosotros mismos, sino de acción. Salvo que uno quiera ser un adolescente perpetuo y quiera vivir en el mundo de las fantasías. Hay ancianos que siguen siendo adolescentes, ¿no? Y que se empecinan en que el mundo sea como ellos quieren que sea y no como en realidad es. Por cierto, hay un texto de este señor Guitton, Jacques Guitton, que se llama Sentido de Vida, y es un estudio breve, pero muy denso, hermenéutico, sobre el concepto de sentido de vida. Y me viene a la cabeza porque estoy aquí leyendo unas notas, pues, que había preparado para el video de hoy, y he escrito: autodescubrirse implica aceptar que el sentido de la vida cambia y se enriquece con el tiempo. Y esto es muy importante porque los escenarios de vida van cambiando. ¿Cómo podemos vincular este concepto del escenario cambiante de vida con la hermenéutica textual? Bueno, pues con el contexto, ¿sí? El contexto cambia porque los textos, a pesar de que están fijos, se encuentran desplazándose en la cadena sucesiva del tiempo. Por lo tanto, si el texto permanece fijo, el contexto no. Y el contexto es parte de la ecuación interpretativa. Luego entonces, cuando yo haga una interpretación de un texto hoy, a diferencia de lo que se hizo hace 200 años, en caso de que ese texto existiera, pues mi interpretación no puede ser la misma porque el contexto ha cambiado. Cuando nosotros nos interpretamos, tenemos que considerar siempre las circunstancias siempre actualizadas de nuestra existencia. Espero haber sido claro. La hermenéutica analógica nos invita a entender nuestra historia como parte de un tejido compartido con los demás. Y esta parte me interesa muchísimo, ¿no? Porque la vida de un hombre no es una vida en solitario, no es no es un bicho, ¿no?, viviente ahí en una caja de Petri. No,
sino que se encuentra atada como un tejido, como un texto social con otras personas, con las que contribuye, con las que entra en conflicto también, con las que no tiene más remedio que vérselas, porque tiene que vivir en sociedad, porque somos seres gregarios. Entonces, cuando nosotros entendemos nuestra historia como parte de una historia envolvente, estamos entendiendo que no hay texto, como diría ay Dios mío, ¿cómo se llama este profesor norteamericano muerto hace algunos años? El canon occidental, la angustia de las influencias, Harold Bloom, ¿no? Como dijera Harold Bloom, pues los libros son padres e hijos de otros libros, y este es el devenir canónico. Interpretar con profundidad nos permite dar propósito incluso a los momentos más inciertos. Incluso cuando la interpretación no se consuma, cuando sé que hay un remanente de oscuridad que no fui capaz de iluminar con mi esfuerzo interpretativo. Eso pasa en los textos. No importa, ya volveré y ya iré hacia los exégetas, me apoyaré en otras voces, en personas evidentemente más lúcidas, más preparadas intelectualmente que yo, que me ayudarán a comprender. Yo tengo que confiar en el otro que pertenece a mi comunidad interpretativa. En la vida, en el campo de la vida, en el mundo de la existencia, cuando yo hago una interpretación de mi existencia, de mi vida, de mis días, voy a encontrar un montón de zonas de oscuridad también. Voy a encontrar sucesos, acontecimientos que son absolutamente inexplicables, que son absurdos, ¿verdad? Entonces, yo he hablado de humildad antes, pues creo que aquí conviene otra vez mencionar esa palabra. Podemos dar un propósito o un sentido a los momentos inciertos al reconocerlos como parte de la condición humana y entender que no siempre podré comprenderlo todo, que hay ocasiones en las que no tengo más remedio que claudicar. Total, mañana saldrá el sol otra vez y volveré a intentarlo. Vivir con sentido es abrazar la vida como un viaje lleno de aprendizajes posibles. Vivir con sentido, entendiendo que somos hermeneutas, hace que la vida misma sea, como lo fue para el Quijote, ¿no? Una proyección de lecturas, una proyección de la ficción, una proyección del saber textual fijo, ¿no? en la literatura, en los saberes escritos, ¿no? Lo que ha quedado grabado en la cultura que se registra en saberes canónicos. Entonces, yo me convierto no en un simple viandante, no, sino que me convierto en un lector y caminante, en un intérprete y un peregrino. Dirijo mi atención hacia todo lo que me rodea y entiendo, como he dicho al principio de la charla de hoy, que no solo es el saber intelectual el que me arroja al mundo, sino también el saber, la sabiduría de la sensualidad, de mis sentidos, de abrazar con todo el esfuerzo orgánico de mi existencia consciente, el mundo que me rodea. Esos son puros valores de experiencia, según Frankl, ¿no? Una caminata, decía él, que le gustaba el montañismo, ¿no? Una caminata a la montaña. Hoy amaneció aquí, ahora les voy a poner una foto, blanquísimo, amaneció con nieve hasta las cejas. Entonces, salir a pesar del frío y caminar un poco en la nieve es profundamente estimulante para los sentidos. Lo mismo que caminar en la playa o en la ciudad, perderse en la ciudad y escuchar las conversaciones y atender el mundo de las relaciones humanas con pasión, con vehemencia incluso, ¿no? Involucrarnos en el mundo de la vida con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, incluyendo este mismo, el de la tecnología.
conforme nosotros vamos abandonando ese mundo hermético de ensimismamiento en el que muchas veces nos encontramos, conforme vamos haciendo esto, vamos descubriendo que el mundo de la vida es mucho más rico de lo que creímos y que lo que era oscuridad pues se va volviendo claridad, se va volviendo sombra. Las respuestas que necesitamos a las preguntas más difíciles que nos hacemos no están aquí frente a nuestras narices, porque si ese fuera el caso, pues no nos haríamos esas preguntas. No, las preguntas que necesitamos responder tienen sus respuestas en las zonas de oscuridad, en las zonas de sombra. Tenemos que avanzar, no tenemos más remedio que seguir caminando. La combinación de hermenéutica y logoterapia nos guía hacia una existencia más consciente, plena y trascendente, ¿o no? Es decir, no quiero pensar en términos de una fórmula, ¿no? Esto no es una receta de vida, no es una fórmula de vida, es una propuesta, una proposición, una vinculación posible que suponga sobre todo esto, ¿no? Decía Susan Sontag en aquel librito famoso Contra la Interpretación, decía Susan Sontag que tendemos a sobreinterpretar, es decir, a sobreintelectualizar. Y entonces lo que hacemos es crear una jerga, una serie de tipologías, una especie de aproximación, fíjense qué interesante, al mundo de la vida desde las ciencias naturales, ¿no? Entonces queremos hacer ciencia de todo, ciencia dura, ¿no? De todo, y eso no es posible. Es como querer, digamos, sacar un tornillo con un martillo. Lo que necesitamos es una herramienta adecuada. En ese sentido, Sontag hablaba de la erótica, ¿no? Yo hablo de la sensualidad, que etimológicamente me parece una palabra más precisa, porque supone el filtro de los sentidos y sobre todo esta noción cárnica de la hermenéutica, ¿no? No solamente la hermenéutica a lo Ricord, ¿no? Que es una hermenéutica, o a lo Gadamer, perdón, una hermenéutica totalmente intelectual o puramente intelectual. Es fundamental hacer una hermenéutica cárnica, ¿no? Richard Kearney decía esto, un profesor norteamericano que tiene un libro que se llama precisamente así, hermenéutica carnal. Sontag hablaba de la erótica, yo hablo de la sensualidad. Y en ese sentido, y nunca mejor dicho, por analogía, la hermenéutica tiene que vincularse con la corporalidad, con la existencia, la conciencia encarnada, la conciencia de ser y estar en el mundo. Y entender que cuando yo cierro el libro, mi proceso de interpretación no termina. Todo lo contrario, se continúa y se proyecta. Uno es un lector no para el libro, uno es un lector para la vida, para la existencia. Uno no lee para tomar un examen, salvo que sea un estudiante, ¿no? Y no le quede más remedio. Pero en realidad uno tendría, creo yo, que leer para la propia vida, leer para que mi vida sea otra, para que mi vida sea mejor, ¿sí? Para que mi vida sea más rica, más sensible, sin importar a qué me dedique, pues, ¿no? Yo puedo ser un picapedrero, pero si soy un lector picapedrero, soy un picapedrero distinto. Soy un albañil distinto, un ingeniero distinto, un médico distinto. Yo he contado con amigos que vienen de diferentes, he tenido la fortuna de contar con amigos que vienen de diferentes áreas del saber, economistas, científicos, médicos, y unos pocos de ellos han sido lectores de literatura, ¿no? Lectores que me decían, a ver, Alex, ¿qué me recomiendas para leer? Gente que después de trabajar todo el día se iban a la cama leyendo por ahí algún librito de ensayos, alguna novelita. Y esa gente era diferente, esa gente era distinta.
Esa gente poseía una sensibilidad distinta. Eso es lo que nos da el saber consciente, el entender que somos interpretantes continuos de la vida, de la realidad. Y esto es todo lo que tengo para entregar el día de hoy. Una invitación a pensarnos como interpretantes caminantes, como lectores y como peregrinos, y entender que nosotros somos un texto de textos, que el hombre, el sapiens sapiens, la criatura humana, varón y mujer, el hombre, es un microcosmos y es el cruce de caminos de todos los rumbos que tiene este universo. ¡Qué maravilla! Bendita, bendita maravilla. Esto es todo, muchachos. Nos vemos en la próxima ocasión. Espero no haberlos aburrido mucho. Como siempre les digo, si les gusta esto, compartan, déjenme un comentario, díganme desde dónde me escuchan. Denme un like, suscríbanse. Hasta pronto. Chao, chao.